tomado. Esta semana me pegó una libro que tiene unas inyecciones para no fallar el día de hoy. Predicar no es una bendición. Entonces, pues, tenía que ser lo que dependía de mí. Pues, bueno, hermanos, si me ven suceder, pues, no les pido que me comprendan, ¿ok? Hermanos, vamos a orar para poner en las manos de nuestro Dios este tiempo, ¿ok? Oremos, hermanos. Padre bendito, Señor, te alabamos, te glorificamos, Señor, y te damos gracias porque eres bueno y misericordioso para nosotros. Gracias, Padre, porque nos permite estar aquí, Señor, que estar en este tiempo, en este momento, con salud, con enfermedades, con problemas, sin problemas, con trabajo o sin trabajo, Señor, nos permites estar aquí. Te pido, Padre, que en este momento, Señor, tú abras nuestro corazón, nuestro movimiento y nos permita, Señor, poder exponer tu palabra, Señor, y que tu palabra, Señor, sea la que nos instruya a nosotros. Sé con nosotros, Padre, y damos la gloria y la honra a ti, Señor, porque solamente en este momento una razón de ser y es por ti, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pues bien, el día de hoy estaremos meditando en uno de los pasajes más emblemáticos del Nuevo Testamento, que es el Sermón del Monte. Imagino que hemos escuchado varias veces hablar del Sermón del Monte en diferentes tipos de predicaciones y expositores. Y pues bueno, hermanos, espero que el día de hoy vamos a aprender algo nuevo respecto a esto. El título, hermanos, de la predicación se llama Lecciones del Sermón del Monte. Yo nomás pongo tres, no dice que sean tres las únicas. De hecho, el Sermón del Monte es el sermón más largo en el Nuevo Testamento. En el Evangelio de Mateo vemos 5 sermones. De esos 5 sermones, Mateo es el más largo de ellos. Obviamente no nos vamos a pintar en todos ellos porque pues, nos llevaremos muchas horas hablando de ellos, ¿verdad? Pero bueno, hermanos, espero que estas lecciones que apunto en este día pues, puedan ser de bendición. ¿Okay? Hermanos, quisiera antes de entrar en materia, ponerlos en contexto. Mateo es el evangelio más teológico de todos, pero tiene cierta particularidad en el momento en el cual fue predicado. Antes de que existiera esta predicación, que es la primera predicación que el Señor da del Sermón del Monte, que es el Sermón de las Bienaventuranzas, también conocido así, había pasado algo muy particular. Desde el último libro del Antiguo Testamento, que es libro del Antiguo Testamento, Malaquías. ¿Recuerdan cómo termina ese libro? Termina con una maldición. De ahí, hermanos, no hubo otra palabra más. 400 años de silencio, hermanos. Imagínense qué pudo haber sucedido en los 400 años de silencio. El pueblo de Israel, hermanos, estaba acostumbrado a tener revelación de parte de los profetas. ¿Ok? El Señor levantaba profetas y les predicaba al pueblo. Pero sucedía algo, hermanos. En esos 400 años de silencio no se levantó ningún otro profeta. Por eso le llaman así, 400 años de silencio. Imagínense, hermanos, 400 años sin escuchar la palabra. ¿Qué creen que hubiera pasado con ese pueblo? ¿Sí? Se descarrió y pasó lo que siempre había pasado. Que venía una nación, los conquistaba, los gobernaba, eran libres y otra vez, hasta que ese mismo ciclo. El penúltimo imperio que los gobernó fue el imperio egipcio. De ahí llega Roma. Cuando Jesús entra en la escena, prácticamente el pueblo romano iba a cumplir casi 100 años de conquista. O sea, el pueblo estaba siendo sometido. Había un gran problema, ¿ok? El pueblo de Israel, el pueblo judío, como siempre, clamaba por misericordia para ser liberado. Entonces ellos en su mente pensaban que el Mesías iba a venir en forma de soldado o de un gobernador político de guerra que los iba a liberar. Entonces cuando el Señor entra a la escena, después de 400 años que cierra el Antiguo Testamento con una maldición, el Señor entra en la escena bendiciendo. De hecho, antes de esto, hermano, de que el Señor empezara a dar el primer sermón, dice la Escritura que el Señor estaba haciendo muchos milagros, enseñando en las sinagogas, pero un sermón masivo no había existido. Entonces, en este momento, cuando el Señor empieza a predicar, sus famas se empiezan a extender. Era muy famoso. De hecho, en Mateo 4 dice que las multitudes
segundo, hermanos, la forma. Cuando leo el texto digo, Señor, ¿cómo habrá sido impresionante al escuchar exponer este sermón del monte? Debió ser algo asombroso, hermanos. Y algo, hermanos, que aquí debemos destacar también en el texto es que existían diferentes tipos de personas. Bien, hermanos, el tipo de personas que seguían las los seguían las personas enfermas, porque les dice que buscaban al Señor para ser sanados. Los que estaban poseídos por demonios, los fariseos, los saduceos, los asenios, los celotes, los ritualistas, las prostitutas, los publicanos, los cerditos, los ricos, los pobres, los amigos y enemigos. O sea, hermanos, imagínense, si yo en este momento, con los que estamos aquí, de familia predicando, ¿qué será predicar, hermanos? Una multitud donde sabes que hay enemigos, gente que no te quiere. Obviamente el Señor pues, no creo que conoce esa parte de Dios como uno lo experimenta, ¿verdad? Pero debemos ser algo desafiante, hermanos. Y algo más desafiante, hermanos, es predicar la palabra sin cubrirla, sin pensar que la gente se pueda ofender. De hecho, la predicación de nuestro Señor Jesucristo en su momento muchas veces fue y se convirtió en algo muy ofensivo, porque no predicaba lo que la gente quería escuchar. Entonces, hermanos, aquí es donde inicia este sermón, llamado las bienaventuranzas. ¿Cuál es la primera lección, hermanos, que vamos a aprender este día? La lección número 1 es: Dios nos llama a ser diferentes. Hermanos, les pido por favor que busquen en su libro Mateo 5 y vamos a leer del versículo 1 al 11. ¿Ok? Igual, hermanos, esta cosa de pie para dar lectura. Mateo 5, 1. Iniciamos, hermanos. Apóyenme. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando por mi causa los persigan y digan todas clases de mal contra nosotros y bien. Hasta ahí, hermano, muchas gracias. Tomen asiento. Bienaventurado. La Escritura dice, cuando el Señor vio la multitud, de hecho, en la Escritura siempre cuando vemos que hay una multitud, la Escritura relata que el Señor tiene compasión de ellos. Inicia el texto así: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a sus discípulos. Es decir, este era un mensaje directo en primera instancia para sus discípulos. Y no me refiero exactamente a los apóstoles. En ese momento le ven varios discípulos. De esos discípulos el Señor levanta 12 apóstoles. ¿Ok? Entonces empieza diciendo bienaventurado. ¿Alguien de aquí no sabe qué significa bienaventurado? Exactamente, es feliz. Pero hermanos, esta felicidad es una felicidad que solamente el Señor da. ¿Ok? Que no es circunstancial y que no depende de algo o de alguien. ¿Ok? Entonces, hermanos, para ser un poco más comprensible para nosotros, cuando leamos la palabra bienaventurados, quiere decir felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, las bienaventuranzas prácticamente es una expresión de la fe verdadera. Representa la actitud y la naturaleza del verdadero creyente. Es una descripción del verdadero creyente. Y ahorita voy a explicar por qué comento eso, hermanos. Las primeras 4 bienaventuranzas, hermanos, hablan de la parte interior del creyente, de la fe interna, de
de la fe, pero que se vive de una forma interna. ¿Ok? Y las últimas 4 bienaventuranzas es la fe puesta en práctica. ¿Ok? Ahorita voy a explicar eso. Entonces, hermanos, la primera bienaventuranza dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces aquí es: felices los pobres en espíritu. Hermano, cuando nosotros escuchamos la palabra pobre, ¿qué entendemos por pobre? ¿Perdón? ¿Que no tiene dinero? ¿O que lo ubicamos bajo de dinero bien? ¿Qué? Necesidad es la palabra clave aquí. ¿Ok? Un pobre es el que tiene necesidad. En la escritura vamos a encontrar 2 tipos de pobres: el pobre que puede trabajar y vivir al día, como decimos aquí en México, y el pobre que es como un mendigo que encontramos en la calle, que necesita de limosnas para poder vivir. ¿Ok? Entonces, la raíz etimológica de la palabra pobre en este texto es topos, que es un pobre en extremo, alguien que necesita totalmente de otra persona para poder vivir, alguien que no tiene nada, que está vacío. Entonces, en esta bienaventuranza dice: felices son esas personas que no tienen nada, que están vacías y que necesitan del Señor. ¿Ok? Cuando recién me convierto y leo este texto, decía: bienaventurados los pobres, como nosotros siempre tenemos un montón de carencias económicas, decía: ya le decimos, bienaventurados. ¿Ok? Pero hermanos, este texto no quiere decir eso. Bienaventurado o feliz es aquel que es pobre de espíritu, que tiene una necesidad completa de Dios porque está vacío. Así como una persona que tiene aquí en uno porque necesita de alguien, exactamente está hablando de este tipo de pobres, personas que necesitan de Dios. Hermanos, nosotros, ¿qué tipo de necesidad tenemos nosotros? ¿Qué era la necesidad de la misma? ¿La de los favores? ¿La de la misericordia? ¿La del perdón? ¿En lo económico o en la enfermedad? ¿Qué tipo de necesidad teníamos primeramente nosotros? En este texto está Dios reconociendo a las personas que tienen esa necesidad espiritual. ¿Por qué, hermanos, era tan importante esto? En el contexto hay un grupo predominante llamado los fariseos, que prácticamente ellos eran los que decían cómo se iba a adorar a Dios. Una forma muy equivocada, legalista, fundamentalista, incorrecta de ellos. Ellos retorcían la palabra, ¿ok? Para acomodar su propia conveniencia. El Señor sabía que había mucha gente ahí que no buscaba al Señor de todo corazón. Entonces es una exhortación hacia ese tipo de personas y también hacia aquellas personas que habían decidido seguir. Esta es una cualidad, hermanos, de la fe verdadera: ser una persona que necesita del Señor. Proverbios 6:5 dice: el Señor detesta a los orgullosos. Ahora, hermanos, pasa que nunca vivimos en una época en la que todo quiere relacionarme. Es que yo merezco, es que yo necesito, es que yo no puedo sufrir. Por ejemplo, hermanos, ¿qué pasa cuando viene la enfermedad? Decimos: Dios, ¿por qué a mí? ¿Alguien ha tenido este tipo de preguntas, hermanos? ¿Por qué a mí? Cuando nos viene el sufrimiento, ¿por qué a mí? Y a veces la respuesta, la pregunta no es ¿por qué a mí? Es ¿por qué no a mí? De hecho, hermanos, ¿ustedes qué creen? Si le hubiera preguntado a Job, ¿qué hubiera contestado? ¿Qué creen que hubiera contestado a Dios? Miren, es algo impresionante la vida de Job, porque dice la Escritura que el Señor estaba orgulloso de él. De hecho, uno presumía y decía: un hombre que muere en la tierra no hay. O sea, llegó tal reconocimiento que Satanás le pidió a Job, le pidió a Dios que se lo diera en sus manos para ver si era cierto y no me tomaba su mano. Le dijo: dámelo y lo voy a hacer sufrir y a ver si es cierto que no te mates. Y recordamos la historia de Job, ¿verdad? ¿Qué sucede con él? Algo, hermanos, de lo más sorprendente en la vida de Job era lo siguiente: miren, ¿qué esperas, hermano, cuando tú pasas por problemas? ¿Cuál es nuestra tendencia? Sentirnos ¿qué? Entendidos, apoyados, comprendidos, ¿no? La Escritura dice que Job, cuando ya estaba en lo más vil, en lo más miserable, ya se ven sus hijos, se había perdido toda la parte económica porque era un hombre rico, había quedado totalmente pobre y de pinoso le llegó una enfermedad, la lepra. O sea, estaba en lo peor de lo peor. Y para acabar de matar a su esposa y le dice:
¿Todavía no tienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muerte. Job respondió: mujer, has hablado como una necia. Si ellos saben recibir lo bueno, no sabemos recibir también lo malo. A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. Esto, hermano, nos sirve como un ejemplo de lo que implica ser una persona pobre en espíritu, una persona que tiene esa necesidad constante de Dios. Job sabía que todo lo que tenía era porque Dios se había dado. Y cuando él era rico, él decía que Dios me lo ha dado. Y sigue siendo una persona pobre en espíritu porque siempre tenía necesidad de él. De hecho, hermanos, en la Escritura encontramos una parábola que es la parábola del fariseo y el pagador de impuestos. ¿Alguien la recuerda? El relato es el siguiente, lo voy a parafrasear. El Señor estaba hablando y escribiendo, y dice que había un fariseo y un publicano. Dice que el fariseo subió a orar y decía: Dios, te doy gracias porque no me hiciste como estos pecadores. ¿Sí? Mientras que el publicano dijo: cree en la paz de levantar la vista al cielo y yéndose abajo, tocando el pecho, decía: Dios mío, perdóname. Entonces el Señor les dijo que el fariseo jamás será justificado, mas sin embargo el publicano fue perdonado. Es decir, hermanos, a veces nuestra actitud de decir: es que yo merezco, es que yo necesito, es que yo he comparado de él, yo merezco muchas cosas. Eso habla, hermanos, de un corazón orgulloso, de un corazón que no tiene esa necesidad de Dios. Y el publicano, hermanos, sí lo tenía. ¿Cuál es, hermanos, la utilidad de ser una persona pobre en espíritu? Y voy a ilustrarlo con la vida de un personaje que a mí me llama mucho la atención, que es la vida de Juan el Bautista. La historia dice que cuando Juan el Bautista estaba predicando, que era el que preparaba el camino del Señor, él tenía muchísimos seguidores. Y cuando llegó Jesús a la escena, ¿qué creen que pasó con los seguidores? Se fueron tras el Señor, y unos cuantos se quedaron con el Juan el Bautista, los demás seguidores de Juan. Le decían: oye, Juan, aquel que tú bautizaste, todos se fueron allá con él. Y Juan el Bautista dice: yo soy el amigo de la esposa y me da mucha alegría con él. Es necesario que él crezca y que yo me. Imagínense, hermanos, esa declaración. Imagínense, hermanos, esa declaración como la nuestra todos los días. Es necesario que él crezca y que yo me. Que él crezca y que yo sea menos en mi familia, que yo sea menos en mi trabajo, que yo sea menos en la forma en la cual trato a mi prójimo. Hermanos, es una característica de una persona que está vacía y que necesita al Señor constantemente. Igual, el Señor dice que otro profeta como Juan el Bautista no había. Imagínense. Esa es la utilidad de ser una persona pobre en espíritu. Por eso el Señor dice: felices aquellos que tienen esa necesidad. La pregunta aquí, hermanos, es para nosotros en este momento: ¿qué tanta necesidad tenemos de eso? La siguiente bienaventuranza: bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Es decir, felices los que lloran porque ellos recibirán consolación. Preguntando en muchas ocasiones, porque a veces yo me he identificado con el texto, decía: bienaventurados, felices los que lloran. Algunos de nosotros somos muy llorones, en particular yo soy muy llorón. Entonces decía: pues los que somos bien llorones ya decimos, felices porque el reino es nuestro, recibimos consolación de parte del Señor. Hermanos, hay muchos textos que hablan sobre cómo Dios conforta al necesitado, al que sufre en el mundo, pero ese texto no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con eso. Dice: bienaventurados los que lloran, felices los que lloran. Hay una razón, hermanos, por las cuales nosotros lloramos. Y voy a leer los minutos entre 10 y ustedes pueden escucharlo. Cuando Dios los ponga tristes, no lo lamenten, pues esa tristeza hará que ustedes cambien y que pidan perdón y se salven. Pero la tristeza provocada por las dificultades de este mundo los puede matar. Es decir, hermanos, hay dificultades que son causa de nuestras decisiones, que es la consecuencia de nuestras malas decisiones. ¿Ok? Como dice el escritura, todo lo que el hombre se engaña, eso se engaña. Pero si hay esta tristeza, que es la que Dios pone en nuestro corazón, cuando es predicada
En ese entonces, en ese contexto, hermanos, la idea de seguir a Dios era demasiado frío, porque la religión, hermanos, los fariseos decía, cumple la ley, es por obras. De hecho, la Biblia dice que los fariseos ponían cargas que ni siquiera ellos eran capaces de cargar. Imagínense. Ganarse el favor de Dios por las obras. Entonces, en este momento y en este contexto, hermanos, entendemos que cuando Dios dice, felices son los que lloran, que es una contradicción, una supuesta contradicción, o algo paradójico, una persona que es feliz va a llorar, tiene este sentido. Yo lloro porque he entendido que he pecado. Mi hermano, no estoy hablando con esto. En particular, me gusta hacer podcast de personas cristianas y no cristianas. ¿Para qué? Pues también para poder ilustrar ocasiones. Me quedé asombrado, hermanos, un podcast que hablaba sobre la fidelidad. No eran cristianos, ¿ok? Ahí no más o menos etcétera. Eran gentes del espectáculo, famosos, locutores de televisión y radio. Y de repente, hermanos, alguien le una pregunta y como que todos se desvió y dijeron, a ver, ¿quién ustedes hacen un bien como unos 10? No, pues que yo y que todos, y riéndose, hermanos. O sea, era una burla. Antes, aún la gente que era cristiana, cuando pasaba eso, era algo vergonzoso. Pero, hermanos, en la sociedad actual no lo es. Para muchos no lo es. Y les puedo asegurar, hermanos, que para muchos cristianos tampoco lo es, porque a veces escuchamos justificaciones y decimos, es que pues su fulanito y su talento lo hizo. O es más, nos volvemos bien bíblicos y decimos, pero si el rey David no lo hizo. O sea, nos damos cuenta de eso. En ese entonces, hermanos, pasaba exactamente lo mismo. Justificaban sus pecados. Entonces, en vez de lamentarse por sus pecados, se reían. Entonces, por eso, esta bienaventuranza era muy relevante. Felices son aquellos que lloran por su pecado, porque son confrontados. Hermano, cuando tú pecas, ¿cómo te comportas? ¿Cómo vives? Y hermano, no me refiero a un pecado que te hace, sino a los pecados, hermanos, que tú cometes, los que tú haces en contra de Dios en primera instancia con tu prójimo. A eso me refiero. De hecho, hermanos, lo encontramos en la Escritura, en el caso del rey David. El rey David lloró cuando se murió su hijo, se lamentó y dice que él rasgó sus vestiduras y incluso se rapó. ¿Ok? Estaba muy triste. Pero cuando él no lloró, hasta que llegó el profeta, es más, lo molestó, pero no de una forma directa, sino le platicó una historia. Él entendió que había pecado y cuando él entendió, dijo lo siguiente: cree en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecer. Por eso, hermanos, cuando la Escritura vemos que dice que David era un hombre conforme a su corazón. Habla de una persona que era sensible, hermanos, al pecado. Y la pregunta válida para este momento es, hermanos, ¿nosotros somos aún sensibles al pecado? ¿Aún somos sensibles? ¿Aún nos lamentamos cuando pecamos? Ahora, ¿por qué dice que felices los que lloran? Porque, hermanos, cuando nosotros pecamos y nos arrepentimos, el Señor nos perdona y nos da consolación. Y hace lo que hace con el rey David: devuelve el gozo de su salvación. ¿Ok? ¿Aún somos sensibles, hermanos? La siguiente bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Felices los mansos, porque ellos recibirán la tierra. Hermanos, nosotros ¿qué entendemos por mansos? Por ser mansos. Nos han montado, hermanos, si tienen muchas ganas de participar, pero ¿qué entendemos por ser mansos? Alguien que se quiere enseñar, ok. ¿Alguien con quién, perdón? Templanza y dominio, sí, tiene que ver con eso. Y con lo que comentó la hermana. Miren, hermanos, manso viene del griego praus, que significa gentil, tranquilo,
sereno, pacífico, paciente o sosegado. ¿Ok? ¿Qué significa ser manso? Una vez, hermanos, yo escuché, y me ha tocado escuchar, que cuando hay conflictos, algunos clientes se expresan así, dicen, una cosa es ser manso y otra cosa es ser amén, se la saben, ¿no? Que ustedes también son practicantes de eso. Fíjense, hermanos, me acuerdo de una historia que pasó cuando recién conocí al Señor. En la iglesia en la que he llegado, que fue la primera iglesia donde había un pastor, ¿cuál fue la segunda? Pues yo fui siempre muy futbolero y pues bueno, vi que había muchos chavos ahí de edad, unos más grandes, y no, un equipo cristiano pues para dar testimonio, ¿no? Yo tenía poco tiempo y el pastor me apoyó, el pastor también se metió al equipo y pues salíamos a jugar. Y me acuerdo que fue un partido venido, de esos donde parece un partido de fútbol, sino combate de karatecas, patadas. Y me acuerdo que el primer tiempo, hermanos, estaba pero bien tenso el ambiente. Y yo decía, caray, como que eso era testimonio, pues como que ya no se ve tanto. Y como si un hermano, más que el cristiano, le sale lo mundano y sentía que se estaba cumpliendo. Y termina el primer tiempo. Y el pastor también estaba jugando y dije, no, este pastor pues nos va a reprender, ¿no? Y pues yo vi al pastor y dije, pues el pastor, en cualquier momento ya tiene que hablar, porque si no se va a salir de control. Y de repente, hermano, escucho una voz aquí del líder de alabanza, una voz llena de sabiduría, inteligencia, y dice, en la iglesia somos una cosa, pero aquí somos otra. Imagínense, hermanos. Sí, una cosa es ser más, otra cosa es necio. Sí, tiene mucha razón. Entonces, hermanos, el escuchar ser manso en ese contexto, hermanos, es una idea descartada. Porque imagínense, hermanos, el pueblo judío vivía bajo presión. Ahora sí que los romanos le tenían el pie del pueblo a los judíos. Les cobraban impuestos, no tenían derechos, prácticamente casi esclavos del pueblo romano, de la nación romana. Entonces llega el Señor predicándole a la multitud, diciéndoles, hay que ser mansos. No, hermanos, era un golpe en la cara, es un cachetador, ¿ok? Pero fíjense, hermanos, que dice nuestro Señor, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, queremos encontrar paz interna, paz en nuestro interior. Tenemos que ser mansos. Además, manso no tiene que ver con el control de la ira. Eso es ser manso, hermano. ¿Ok? Dice Efesios 4:1-2, dice lo siguiente: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vocación, que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Fíjense, hermanos, esta carta, ¿quién escribió? Claro, no son de Montoré. Pablo lo escribió. Lo que se me hace, hermanos, más impactante del texto es en dónde fue escrito el texto. Esta es una carta escrita, hermanos, desde la cárcel. Desde la cárcel. Hermanos, miren, en ese entonces las cárceles no tenían piso porque no existía tal cual el cemento. Se defecaban y se ordenaban allí. O sea, era un lugar antihigiénico. O sea, la gente tenía mucha posibilidad de poderse morir ahí por toda la infección que existía. Se está oliendo ahí. Pablo no crean que estaba ahí porque era un delincuente, quiero aclarar. O sea, estaba ahí porque estaba aplicaba el evangelio, decían, cállate, si no puedo callar. La gente necesita este mensaje. Y pues como no se callaba, pues lo encarcelaron y lo azotaron. Imagínense, asustado, encarcelado, viviendo ahí. Y en su tiempo libre, pues dice, pues, vaya, es una cartita y dice eso. ¿Sí nos damos cuenta de esas cosas? A ver, hermanitos, haciendo este ejercicio, si ustedes no están en la clase, ¿qué tipo de carta hubieran escrito? Hacemos conociéndonos como somos y como estamos. ¿Qué tipo de carta hubieran salido?
Dice la escritura, bienaventurados los mansos, felices. La gente que es mansa, porque ellos recibirán la tierra. ¿Nos damos cuenta de esto? Tiene que ver con el carácter del nuevo cristiano, con la parte interna del verdadero creyente, una fe verdadera, hermanos. ¿Cómo hasta aquí? ¿Bien? Vamos con la siguiente bienaventuranza, dice así: bienaventurados que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Felices son los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Anteriormente, hermanos, cuando leía este texto, yo decía, hay gente que nos daña, que nos ofende, o vemos también, hermanos, nos sentimos indignados por las cosas que pasan en el mundo, y decimos, Dios, ¿cuándo esta gente va a recibir esa recompensa? ¿Cuándo esta gente va a recibir ese castigo? Yo asociaba con eso. Y nosotros que aquí esta vez sentimos ese celo para que se imparta justicia. Pero, hermanos, hermosa sorpresa que no tiene que ver con eso. Ahí les va, fíjense. La expresión aquí de bienaventurados que tienen hambre, felices los que tienen hambre y sed de justicia. Hambre aquí, hermanos, tiene que ver con esa idea de que cuando una persona pasa mucho tiempo sin comer, han pasado algunos días sin comer por alguna u otra razón, incluso practicando el ayuno, no sé, el ayuno bíblico, el ayuno intermitente, por dieta, por oración, no sé cuál sea la razón, pero hemos pasado por esas circunstancias. Es la única forma de poder entender qué implica tener hambre, ¿ok? Cuando una persona pasa mucho tiempo sin consumir alimento, o es más, hermanos, creo que esto es más común, pasar mucho tiempo sin ingerir agua y sentir que nos estamos deshidratando. ¿Alguien ha vivido esa experiencia? ¿Y qué pasa, hermanos, cuando tomamos agua? Queremos acabarnos, ¿verdad? Todo lo que tiene y de un solo trago, ¿ok? Cuando dice la escritura, felices los que tienen esa hambre y sed de justicia, implica eso. David lo explicó de esta forma. Salmos 42, del 1 al 2, dice lo siguiente: como el cielo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Ok? Esa sed, hermanos, que nos lleva a buscar, a saciarla. ¿Ok? Justicia, hermanos, viene del griego, la palabra griega dice dikaiosur, es decir, justificación. ¿Qué significa? ¿Qué es justificación? Es estar bien con Dios. Si alguien les pregunta qué es la justificación, es hacer las cosas con Dios, es estar bien con Dios. Es decir, la única y verdadera felicidad, hermanos, es estar bien con Dios. Felices los que tienen esa hambre y sed de querer estar bien con Dios. Hermanos, quiero preguntarles esto, quiero que sean muy honestos. Y no es cierto que me respondan, pero han pasado por ese momento en el cual han pecado, o los han ofendido y están resentidos, ¿ok? Y estamos viviendo mal, mas sin embargo no nos acercamos al Señor. Han vivido, han pasado por ese momento. Por eso, hermanos, esta relevante, esta bienaventuranza, porque la persona que es feliz en su vida, en su día a día, es aquella persona que busca siempre estar bien con Dios. Es estar bien con Dios. Este concepto, hermanos, de justificación tiene dos implicaciones. La primera, hermanos, es que una apunta a la salvación y otra a la santificación. Es decir, las personas tienen hambre y sed de ser salvados. ¿Ok? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué relevante esto? Porque en el contexto, otra vez, hermanos, de Mateo, los religiosos decían que las obras eran suficientes y que lo que hacían estaba bien. Estaba bien para alcanzar la salvación. ¿Ok? Ellos no sentían la necesidad de ser salvados y por eso esta bienaventuranza tiene esa relevancia. Porque el Señor está diciendo, felices sean cuando tengan esa hambre y esa sed de ser salvados. Y la otra excepción, hermanos,
ser cada vez más santos. Miren, en Romanos 7:24, el apóstol Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero, eso hago. ¿Ok? Miren, el apóstol Pablo entendía que él había sido salvado, pero tenía un conflicto en su ser, porque él decía: con la mente sirvo a Dios, pero con la carne sirvo al pecado. Entendía que había una lucha ahí, y por eso tenía esa necesidad de buscar siempre al Señor. De hecho, él exhortaba a los creyentes y entonces decía: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y sea de ninguna manera. El apóstol Pablo, hermanos, es un ejemplo de esa persona que tiene esa necesidad de buscar siempre esa relación y esa comunión con Dios y estar siendo constantemente limpiado del pecado. De hecho, la Escritura dice que si confesamos nuestros pecados, Él es bien justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Ok? Entonces, hermanos, por eso esta bienaventuranza tiene esa relevancia. Felices sean cuando tienen esa hambre y sed de ser salvados, de ser reconciliados, de ser cada día más santos. Y recuerden esto, hermanos: la única y verdadera felicidad es estar bien con Dios. ¿Sí? Porque miren, hermanos, es una cosa que el Sermón del Monte iniciaba así: bienaventurados los ricos, bienaventurados los que no tienen problemas, bienaventurados los que nunca han sentido y tenido alguna ofensa, bienaventurados los famosos, bienaventurados los reconocidos como ángeles. Porque las bienaventuranzas tienen una connotación espiritual. ¿Ok? Entonces, felices seamos, hermanos, cuando tenemos esa hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Siguiente bienaventuranza, hermanos: los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hermanos, tener misericordia entonces era mal visto, muy mal visto. Miren, el primer instante fue los romanos. Cuando leía un poco, hermanos, sobre la cultura romana, era algo muy fuerte, hermanos, como ellos se vivían. De hecho, fíjense, los romanos tenían la patria potestad de los hijos. No es como el contexto que automáticamente la tienen son animales. En ese contexto eran los hombres. Entonces el padre decía: no quiero que mi hijo con hacerle así, hermanos, era suficiente para que el niño muriera. Ellos tenían esclavos, y si se cansaban de la conducta de sus esclavos, ellos podían decir que murieran y sin ningún cargo. Y también, hermanos, para con sus esposas, así eran de crueles. Pueden tomar la decisión de que si su esposa vivía o moría simplemente por el hecho de que se creía. Y los judíos, hermanos, tampoco estaban tan lejos de eso. ¿Recuerdan aquella escena, hermanos, donde la mujer adúltera fue sorprendida? ¿Qué pasó? La iban a apedrear, ¿ok? Porque ellos decían: la ley dice, el que adultera tiene que morir apedreado. O sea, sí, ¿ok? O sea, pero ellos también, hermanos, eran demasiado crueles. Entonces, cuando esta bienaventuranza, el Señor al hombre dice: felices sean los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, tienen que ver, hermanos, con este mismo ejemplo. Voy a tomar el ejemplo de la mujer adúltera. La Escritura dice: el Señor estaba ahí en la escena, llegan los fariseos, y dice: Señor, pues la ley dice, y nada más estaban esperando que el Señor se equivocara para apedrearlo también. Si el Señor blasfemaba, hermanos, también iban a levantar sus piedras. Entonces la Escritura dice que el Señor estaba agachado escribiendo algo. ¿Quién sabe quién estaba escribiendo? La Escritura no dice eso. Pero lo que sí dice es lo siguiente: que se levantó y les dijo: el que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra. Y se vuelve a agachar a escribir. Cuando se vuelve a levantar el Señor, no había nadie, solo estaba la mujer adúltera. Y dice: ¿dónde estaban los que te acusaban? Dice: ancianito. Dice: yo tampoco te acuso. Ven y no peques más. Con eso, hermanos, tiene que ver la misericordia. Dichosos aquellos, hermanos, que son misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hermanos, siendo bien sinceros y conscientes de esto, ¿cuál es nuestra reacción para con la gente que nos ofende y nos lastima? Para con la gente que peca, hermanos, contra nosotros y nos sentimos ofendidos e
que tienen misericordia, porque también tendrán misericordia. Es bien fácil, ¿verdad? De hecho, la Escritura también lo usa de otra forma. Lucas 6 dice: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. La exhortación. Santiago 2:13 dice: porque juicios y misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Okay? Nos damos cuenta, hermanos, de la importancia de ser misericordiosos. Y dicho, hermanos, esto tiene que ver también mucho con el Padre nuestro. Perdónanos las ofensas, ¿cómo? Bueno, esperamos que eso sea una realidad de nuestras vidas. Esperamos que eso sea una realidad, hermanos. Somos felices, hermanos. En este sentido. Ok. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Felices los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Miren, hermanos, corazón, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, tiene que ver con una connotación pensante y emocional, pero más pensante que emocional. Nosotros en nuestra cultura decimos: yo te amo con todo mí, pero es un órgano, hermanos, que pues no está facultado para sentir emociones, ¿ok? Las emociones las vivimos y las experimentamos en el cerebro, pero se escucharía muy raro ahora que dijéramos: te amo con todo mi cerebro, ¿no? Se escucharía muy extraño, sería muy raro, ¿no? Entonces, hermanos, en la Escritura, cuando nosotros escuchemos que habla del corazón, ¿ok? Habla del pensamiento, de la razón, ¿ok? Y que esto nos lleva a sentir emociones. Entonces, la Escritura dice: felices los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Dice Proverbios 4:23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. O sea, para la cultura, hermanos, hablar del corazón hablaba de algo muy importante, que era el origen de muchas cosas, ¿ok? Samuel 16:7 dice: el hombre ve la apariencia, pero el Señor ve, o sea, de nuestros pensamientos, ¿ok? Salmos 26:2 dice: escudriña, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Así decía el rey David, ¿ok? Limpio, hermanos, viene una palabra griega que es cátaros, que quiere decir libre de mezclas impuras. Y esta, hermanos, es la combinación importante del texto para poder entender más. Entonces, lo que el texto está diciendo: bienaventurados o felices los que no tienen un corazón que sea mezclado o que sea contaminado. ¿Ok? La Escritura dice que no nos hagamos al molde, ¿verdad?, del mundo, ¿verdad? Imagínense, hermanos, en este momento, el pueblo judío había pasado por 400 años y había pasado por varias culturas, o sea, un sincretismo de ideas y pensamientos. Entonces, aquí la idea principal era: han aprendido muchas cosas, pero no contaminen su corazón con lo demás. Dice: sean felices aquellos que su corazón es puro. Por eso la Escritura dice en Jeremías, donde el Señor comenta: les quitaré ese corazón de piedra y les daré un nuevo corazón, un corazón que haga por mí, un corazón que sea obediente. Esa es la idea, hermanos, de ese pensamiento. Por ejemplo, hermanos, encontramos un reclamo de la señora hacia el pueblo y dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mis hermanos, en este momento, en nuestro contexto, hermanos, ¿dónde está su corazón? ¿Dónde está nuestro corazón, hermanos, en este momento? Solamente le alabamos al Señor de puras palabras y nuestro corazón está con Él. Un corazón que no sea mezclado en su innovación y motivación es feliz. Porque, hermanos, no vamos a tener esa carga de conciencia, esos pecados que nos perturban y que nos impiden relacionarnos con Dios. Ok, hermanos, vamos avanzando. Dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Felices los pacificadores. Voy a ilustrar, hermanos, con este pasaje. Dice lo siguiente: 2 Corintios 5, 18 a 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios está con Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios lo hace por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Imagínense, hermanos, qué ministerio y qué privilegio, el ministerio de la reconciliación. Sean felices aquellos que son reconciliados. Hermanos, no sé si ustedes han tenido ese tipo de pleitos que duran años. En mi familia perduraban mucho entre mis tíos los pleitos que duraban años. Por herencias, por pleitos, rencores ahí. ¿Y cómo vive realmente, hermanos, una persona que vive enojada con el prójimo? ¿Cómo vive? Infeliz, amargada, ¿ok? Perturbada, porque no quiere perdonar, pero después dice: felices los que reconcilian. ¿Y de qué forma práctica podemos hacer esto, hermanos? Primero, iniciamos buscando esa reconciliación entre nosotros y Dios. El segundo, hermanos, ayudar a nosotros a hacer la paz con Dios, es decir, predicando, hermanos, el Evangelio. Y la otra es, hermanos, reconciliarnos unos con nosotros. Es decir, si nosotros tenemos un problema con algún hermano, como dice la Escritura, si llegas al altar y recuerdas que tu hermano tiene un problema contigo, ve y búscalo y haz las paces. Y después ve y entrega tu ofrenda. ¿Cómo vemos, hermanos, esto? La última bienaventuranza dice: bienaventurados los que padecen persecución, felices los que padecen persecución. Hermanos, cuando yo leía esto, yo decía: caray, ¿cómo es feliz cuando hace atrás de mí? De hecho, hermanos, me hace curioso esto por lo siguiente. Imagínense, hermanos, la escena: el Señor predicándoles a esa multitud, a sus discípulos, y escuchándoles que ellos iban a ser felices cuando los persiguieran a causa del Evangelio. Es más, hermanos, Mateo aquí redactando, diciendo: bienaventurados cuando los persigan. ¿Cómo? ¿Ok? Dice: bienaventurados sois por mi causa, cuando por mi causa ven y persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestros galardones están de los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Hermanos, ¿cómo idea es? De que, hermanos, nosotros desde el mundo tenemos que marcar una diferencia en nuestro comportamiento y en lo que decimos. Hermanos, las ideologías del mundo contradicen al 100% la palabra. Y cuando nosotros expongamos lo que dice la palabra, va a contradecir siempre al mundo. Y eso va a ocasionar que nos persigan, que nos ofendan, que nos maltraten. Pero, hermanos, vamos a ser felices porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Recuerden, hermanos, que feliz es Matayos. Una felicidad que solamente el Señor da. Esa felicidad es el fruto de obedecer al Señor. Lección 2. Es muy corta. Dios nos advierte de las consecuencias de vivir de forma religiosa. Mateo 5:20 dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Al terminar las bienaventuranzas, hermanos, el Señor remata diciendo esto: pongan atención, si su justicia no es mayor que la de los fariseos, no entrará en el reino de los cielos. La lección de Dios, hermanos, es que Dios advierte de las consecuencias de vivir de una forma religiosa. Los fariseos, hermanos, eran bien religiosos. Y una característica, hermanos, de las personas religiosas es que, en primer lugar, no saben por qué creen o hacen las cosas, no las cuestionan y de pilón las tuercen a su conveniencia. Ejemplo: la ira, ¿no? La Escritura dice: pues esto fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Imagínense, hermanos. Voy a leer otro y dice lo siguiente: oíste que fue dicho: no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que ve a una mujer y la codie su corazón, ya adulteró. El divorcio, dice, también fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer
dele carta de divorcio, pero yo digo, cualquiera que repudia a su mujer, al menos que sea por causa de comunicación, hace que ella también adultere. Imagínense, hermanos, hay dos interpretaciones en esto. Uno, que el mandamiento estaba siendo subido de nivel, o que el Señor estaba interpretando correctamente la ley. ¿Cuál creen que era, hermanos? Estaba interpretando correctamente la ley. Pero por eso el Señor cuando dice, pues es que fue dicho, o sea, eso les fue enseñado, pero esa no es la verdad. Entonces dice, si ustedes quieren ser mis discípulos, su justicia tiene que ser mayor que esta. Dios no recuerda la importancia que tiene que Él me conozca. Esto está, hermanos, dentro del sermón del monte. Mateo 7 casi al final dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Dios nos recuerda la importancia que tiene que Él conozca. Es importante, hermanos, que nosotros le conozcamos, sí, pero también es importante que Él nos conozca. Hermanos, quiero hacer esta pregunta. ¿Ustedes cómo pueden estar seguros que el Señor nos conoce y que el día que llegue ese juicio, el Señor no te diga a ti, no te conozco? Porque si nosotros nos presentamos ante el Señor y decimos que Señor, yo me congregaba todos los domingos, yo leía la palabra, no leía nada, incluso pues predicaba, ministraba. ¿Cómo creen, hermanos, que su argumento va a ser válido para que el Señor diga, sí te conozco? Y la clave, hermanos, está en las bienaventuranzas. Este es un ejemplo, hermanos, de cómo vamos a estar seguros que el Señor nos va a decir sí se conoce. Porque, hermanos, este es uno de los pasajes más tormentosos que vamos a encontrar en la Escritura. El día del juicio estaremos todos delante de los cielos, y cuando algún grupo habrá esta condenación y les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, porque yo no los conozco. Hermanos, el sermón del monte está lleno y rico de tantas enseñanzas. Les invito, hermanos, a que meditemos en él, que sigamos estudiando y estudiando las Escrituras, y que este mensaje, hermanos, nos ayude a ser felices, como Dios nos pide que seamos felices. ¿Ok? Oremos al Señor. Padre, Señor, te damos gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Gracias, Padre, Señor, por tu palabra, y te pido, Señor, que bendigas, que nos ayudes, Señor, a entender, a comprender, y que, Señor, tu palabra se escuche con nosotros cuando dices que tu palabra jamás vuelve vacía. Señor, sé con nosotros, te necesitamos, te damos la gloria y la honra a ti, Señor, porque solamente tú te lo mereces. En Cristo Jesús, amén.